Guillermo, Sí. la mayoría de los analistas políticos dicen Milei no encuentra del otro lado la figura que haga contrapeso. Y de allí una buena parte de por qué transita, uno podría llegar a decir, sin mayores inconvenientes, un camino de ajuste durísimo, ¿no? Y con minorías en el Congreso. Con minorías en el Congreso, con números circunstanciales. El peronismo pareciera estar recluido, ¿no? Y con poca reacción. Bueno, hace unos días atrás un grupo de referentes del justicialismo, muchos de ellos exgobernadores, decidieron reunirse en Santa Fe para hacer o plantear, no sé si un faro, un camino. Vamos a preguntárselo al exgobernador Víctor Reviglio. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo ¿Qué tal? están ustedes? ¿Qué quiso ser esa reunión, Víctor? Bueno, me vino a ver el exgobernador de Entre Ríos, Moines. Además, él tiene intereses aquí en la ciudad de Santa Fe. Y donde me comentó precisamente de que compañeros, exfuncionarios, ¿cómo podemos llamarlos? Que ya tienen sus años, que ya transitaron la política hace tiempo. Algunos le llaman los históricos, de los que estamos. De juntarnos nuevamente para reflexionar sobre el momento actual. No solamente del justicialismo que nos interesa en particular, sino también en el contexto en el que vive la Argentina el hoy, y sin ir mucho más allá, porque estamos dentro de la tierra, de lo que pasa en el mundo, porque también hay cosas que están cambiando en ese sentido y que llegan a nosotros, sin lugar a dudas. Bueno, a mí me llamó la atención, me dice, bueno, usted tiene que ser el anfitrión, porque lo vamos a hacer en Santa Fe, doble sorpresa en ese aspecto. Con mucho gusto, no hay ningún problema, y vinieron 6, 7 exgobernadores. Entre ellos Ramón Puerta, Víctor, que hoy por hoy la mayoría de los analistas lo ubican muy cerca de Milei. Bueno, aquí todo el mundo está cerca y está lejos de todo el mundo. Así que no se haga problema. Ahora, Víctor, Eso es verdad que lo que usted dice. una pregunta, Víctor. Es decir, porque estamos hablando del gobierno, pero también, digamos, es un emergente de la crisis de los restantes partidos políticos. Pero ¿no es necesaria una autocrítica del peronismo de los últimos años, tanto en la provincia como en la nación? La autocrítica siempre se debe hacer. Ajá. Si usted es un hombre honesto dentro del quehacer de la política, para sí mismo y para el conjunto, la autocrítica. Pero lamentablemente, la soberbia, ¿no es cierto?, y otros intereses confesables y aún otros que no lo son, hace que se quede de costado o al lado la famosa autocrítica. Y esto le hace mucho daño en todos los aspectos de la vida, no solamente en la política, ¿no es cierto? Ustedes estaban refiriéndose recién al actual presidente. Me corro, no es que me quiera correr del tema de la autocrítica. Yo tengo en claro cuál es el fuerte y la debilidad del presidente de la nación. La debilidad la vemos en las cámaras, eso es una realidad, y sabíamos que iba a ser así, porque ni partido tiene, lo está tratando de organizar. Pero esa debilidad es la fortaleza que tiene el presidente. Esa es la verdadera, esa debilidad. ¿Y cuál es la fortaleza? Que los argentinos no tienen alternativa a la vista. Siempre un país, en el área de la política, está la alternativa que termina en la alternancia. Ahora apareció Cristina, Víctor. ¿Qué es lo que pasó con Alfonsín, con el mismo de la Rúa, con Menem? Bueno,
Pero llegar a un punto en que la mayoría del argentino siente que no tiene, ¿no es cierto?, alternativa o alternancia, es muy grave. Y por eso el fruto es precisamente Milei. ¿En quién? Quiero interrumpir un segundito. Voy siguiendo atentamente. Usted dijo recién, no me quiero correr de lo propio. Y está analizando lo del presidente. Y quiero llegar a lo que usted me quiere preguntar. A ver. ¿Por qué no lo son? Porque no lo son. Usted quiere que yo dé nombre y apellido. No lo es Macri. Y no lo es Cristina tampoco. La gente no vive más por el retrovisor. Es la realidad. Y en el contexto de la política siempre surgen los líderes. No los tenemos a la vista. Este es el problema de fondo de cara, bueno, falta unos años para que tengamos otra elección presidencial, pero ya dentro de poco, el año que viene, vamos a tener la de medio término. La de medio, ¿no es cierto? Pero esa es la fortaleza que tiene el presidente Milei. Hace todo lo posible para perder no uno, sino muchos votos, ¿no? Porque yo le soy sincero, primero sorprendido y en algún aspecto indignado. Y usted me va a decir, de las medidas que toma el presidente, en primer lugar de algo más sencillo, el de todos los días, el lenguaje. No hay derecho de que se insulte y se hable como se habla, no de la política, sino de los hombres de la política. Hoy, para nosotros, es un día triste, porque acaba de fallecer Lorenzo Pepe, Sí. un ícono de la resistencia peronista, un obrero ferroviario, que hace años atrás, a lo mejor ustedes han escuchado uno de sus últimos discursos, ¿no es cierto?, rescatando la democracia, cuando otros hablaban de sepultarla. Bueno. Ahora Víctor, una pregunta, porque... Entonces medio le estoy contestando a usted cuál es la razón y el por qué. Y ahora viene otros por qué que yo tampoco lo puedo, no lo entiendo. Porque usted me puede decir, ¿por qué Cristina de alguna manera baja a pelear el PJ? Históricamente, desde que yo, que no he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, siempre cuando se refirió al Partido Justicialista, inclusive su esposo, no fue de buena forma, lo soslayaba, decía que era peronista, no justicialista. Es otro tema para conversar. Claro, si lo tomamos como decía el general Perón, todos somos peronistas. Un poco de razón tenía en este aspecto. Del 45 a la fecha, como en otras épocas existieron los unitarios federales, radicales, existe el peronismo y el antiperonismo. Pero ella no se refería indudablemente a eso. Entonces denostaba de alguna manera el trabajo, la función dentro del partido. Un partido que no era más que, de acuerdo a las enseñanzas de Perón, una herramienta electoral, porque Perón hablaba del conjunto, que era el movimiento. ¿No es cierto? Entonces yo pregunto, ¿por qué? Y no sé si ustedes tienen alguna novedad, porque pareciera que se va definitivamente a juntar con Quintela, el gobernador de La Rioja. Pero tiene razón Quintela. Quintela salió a caminar el país, nadie le dijo absolutamente nada, al contrario, todos lo recibieron. Ahora, y hasta vieron una salida, como dice Quintela. Pero ¿cómo no me avisan alguien, aunque sea un segundo de la expresidenta, de que ella quería y nos juntamos a conversar
detrás de la famosa unidad. Ahora que yo prácticamente estoy en el camino final de mi campaña, aparece la expresidenta. Ahora, ¿cuál es la razón? Ahí ya... Ahora, Víctor, una pregunta, ¿no? Porque no lo puedo contestar. Habla de la falta de referentes políticos. El presidente, bueno, lo trata de casta. No sé si se considera usted parte de la casta. Pero, ¿cómo se interpreta que a pesar del feroz ajuste, el ajuste a las provincias, el sacrificio de muchos sectores, todavía sigue teniendo un alto nivel de popularidad el presidente? Bueno, yo creo que de alguna manera Tepper está contestado con lo que dije antes. A usted, cuando encuentra a un ciudadano que le plantea lo que usted me está diciendo, sí, y cuando le dice, bueno, tengamos un poco de paciencia, vamos a esperar. Bueno, ese ciudadano lo votó a Milei. Eso es así. De acuerdo a las últimas encuestas, hay entre 8, 10 o 7 puntos que ya bajó. Bueno, yo dije antes, no deja a nadie en el camino para pelearse o con la cual tener problemas. Ahora sumó a los jubilados, a los estudiantes, a los científicos. No hablemos de los políticos, habló de la casta y resulta que la casta no es la que decía él. Y en el plano económico, a mí me llama la atención, tengo que creer que todos los economistas argentinos, porque no conozco ninguno que lo apoye, porque, ¿cómo se llama que es el único que anda con él? Expert, ¿no es cierto? El resto, con Melconian a la cabeza, ayer hubo otras declaraciones, dicen que esto va a terminar mal. Ahora, ustedes que tienen, y discúlpenme en sus años también, yo recuerdo que planes de este tipo en el quehacer económico, yo los vengo viviendo desde Presbich, con la Revolución Libertadora. Después, ¿quién siguió? Después de Presbich vino Alzogaray, que había que pasar el invierno. Después de Alzogaray vino Kriege Bacena con Onganía, que hubo un pequeño veranito en esa época, pero también fue reemplazado. Y después vino Martínez Dios, y este es el calco de lo que hacía Martínez Dios. Bueno, y después seguimos en lo mismo. Después Martínez Dios, bueno, estamos en lo que estamos. Está Caputo, que no es un economista, ¿no es cierto?, en los hechos concretos. ¿Cuánto tiempo lleva, Víctor, ya porque estamos cerrando el bloque, cuánto tiempo llega a formar un liderazgo? Porque usted dice, bueno, acá está Milei y acá la nada. Una cosa es liderar y ser un líder, y otra cosa es ser un conductor. ¿Qué se necesita en este momento? Las dos cosas. El liderazgo porque llama al conjunto, pero ¿quién lo maneja y de qué manera? Y este es el problema que tuvo Cristina, que es suficientemente inteligencia para saber que es así, pero pudo más su forma de ser, y dijo que al peronismo se ha torcido y hay que enderezarlo. Y ella no tuvo nada que ver, tuvo mucho que ver, porque las banderas que levantó en su segundo mandato y después, ni hablemos de Alberto, se olvidaron de las históricas del peronismo y pasaron a otras que tienen que ver no con lo que es lo sustancial y la esencia del justicialismo, que el punto filosófico está en el humanismo. Nosotros no somos ni liberales, ni marxistas, no hablemos de fascistas, ni populistas,
que ahora son de izquierda y de derecha, ni tampoco de la democracia, ¿cómo es? Socialcristianismo. Claro, que es de alguna forma, con el feminismo, la cuestión del lenguaje inclusive, los pañuelos de un color y del otro, el ISI, porque son temas que nadie niega que merecen ser analizados, merecen ser buscar una solución, pero eso es una cosa y otra cosa convertirla, ¿no es cierto?, en el desideratum de la cuestión. Y es lo que a la masa no peronista, a los que históricamente votaban al peronismo, la clase media y media baja y baja, ¿no es cierto?, le hacía poco. ¿Es verdad o es mentira? Víctor, le hacía poco. Una pregunta y con todo respeto, ¿no? Pero usted dice, no somos populistas, y nadie se hace cargo de lo que pasó en este país durante el gobierno de Alberto, de Cristina. ¿Nadie se hace cargo? Pregunto. Claro que se tienen que hacer cargo. Bueno. Siempre te haces cargo de lo bueno y de lo malo. Está bien. Ahora, por suerte, el compañero Sturzenegger va a sacar la ley de la hojarasca. Eso según la cuestión mía. Claro. Y tiene razón. Hay una cantidad enorme de leyes y decretos y resoluciones que lo único que hacen es agrandar la burocracia y que te vuelvan locos a todos. Todos los días nos ocurre al ciudadano común. Pero cuando yo hablo de la hojarasca es lo que en un momento dado desaparece. En la política también se da, en el presente inmediato. Con el correr del tiempo, la hojarasca se va y queda realmente lo que tiene que quedar. Víctor. Y ahí me acuerdo una frase del general, cuando dijo, el gran nivelador, el tiempo es el gran nivelador de la historia. Muy profundo. ¿Qué quiso decir? Se va la hojarasca y queda lo que tiene que quedar. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, pero no las operaciones, los inventos, el faqueneo y todo lo demás. En la cual algunos de buena fe y otros de mala fe están en la cuestión, y es la comidilla de todos los días. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto como siempre. Bueno, como siempre, con mucho gusto. Gracias. Establecemos aquí una nueva pausa, enseguida retornamos.